Bienvenidos al programa donde documentamos el efecto de los desastres naturales que han ocurrido recientemente. Estamos hablando de Huracán María, estamos hablando de los terremotos de enero del 2020 y estamos hablando de la pandemia. Los efectos de estos desastres naturales sobre Puerto Rico y su gente. Esto es un programa producido por el Museo de la Historia de San Germán y el Círculo de Recreo, y apoyado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Tenemos la gran suerte de contar con nosotros hoy día con una persona muy versada en el tema, especialmente sobre el efecto del huracán María, un experto en transportación, el doctor Benjamín Colucci Ríos. Benjamín es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, con especialidad en Ingeniería en Transportación y pasado decano interino del Colegio de Ingeniería. Es un fellow member del Instituto de Ingenieros de Transportación y fellow member de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Además, es ingeniero distinguido del Instituto de Ingenieros Civiles y del capítulo de Mayagüez del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Y se le dedicó la Asamblea Anual del Colegio número 81. El doctor Colucci es presidente del Comité Panamericano de Sistemas de Transporte de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, UPADI. Es pasado presidente de UPADI Región del Caribe, pasado vicepresidente del Consorcio Latinoamericano y Caribeño de Instituciones de Ingeniería, la CEI, Región del Caribe, y fundador de la Academia Puertorriqueña de Ingeniería. Actualmente funge como director de la Cátedra Abertis en Puerto Rico, director del Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación y gerente del programa de becas de transportación Dwight David Eisenhower. Además, es investigador del NICR y SaferSIM de los Centros Universitarios de Transportación, UTC. Doctor Colucci ha sido profesor y practicante en la transportación y el desarrollo profesional en proyectos nacionales e internacionales de naturaleza interdisciplinaria, incluyendo el programa de desarrollo profesional del tren urbano por más de 4 décadas. Así que, compañeros, tenemos un experto reconocido en la ingeniería y en otros campos en todo Puerto Rico, y es con mucho placer que les presento al doctor Benjamín Colucci. ¿Cómo está, Benjamín? Muy bien, doctor Francis, muchas gracias por la oportunidad de compartir las lecciones aprendidas asociadas al paso del huracán Irma y principalmente María en Puerto Rico y la región oeste, y también aquí en San Germán. Y esperamos pues que les sirva a las futuras generaciones para conocer cuando pasamos y Puerto Rico se levantó en esa coyuntura histórica. Qué bien, gracias por estar aquí, Benjamín. Gracias, sabemos que tú tienes una dedicación grande con el servicio público. Gracias mil, y vamos entonces a la presentación. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes los efectos y lecciones aprendidas a raíz del paso del huracán María por Puerto Rico, la región oeste y San Germán. En la tarde de hoy voy a presentar un resumen del impacto de esos eventos allá para el 2017, cuando el huracán María impactó a la isla, entrando por la región sureste de Puerto Rico con velocidades en el orden de 155 millas y ráfagas a 190 millas por hora, registradas a las 5 de la mañana a una velocidad de traslación hacia el noreste de 10 millas por hora. Agradecemos al Museo de la Historia de San Germán que ha hecho esta invitación a este servidor para compartir estas lecciones aprendidas con toda la comunidad, y esperamos que les sea de utilidad.
quiero reconocer y dedicar esta presentación de manera solidaria con toda nuestra gente puertorriqueña y otros hermanos que estaban en Puerto Rico residiendo cuando pasamos estos eventos catastróficos asociados al paso del huracán María, y particularmente a las familias que sufrieron pérdidas de seres queridos y de propiedad. Un año después de este evento, un periódico de circulación nacional había reportado casi 3.000 muertes relacionadas directa o indirectamente por el paso del huracán María. Entrando de lleno desde el punto de vista de la ingeniería, el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, apenas menos de 3 semanas de haber aceptado el mandato de toda la organización, indicó lo siguiente: el huracán María nos deja una lección palpable, un nuevo paradigma de construcción, y en lo pertinente resalta que parte de nuestra infraestructura construida no estaba ni remotamente preparada para un huracán de esta magnitud, reconociendo que al momento de tocar tenía categoría 5 y en la región oeste se sintió como categoría 3. Y resalta lo siguiente: construir de la misma manera, informalmente, solo nos llevará a repetir el mismo ejercicio de construcción en innumerables ocasiones. Hay varias referencias en donde hemos publicado los impactos y lecciones aprendidas a raíz del paso del huracán María, incluyendo la revista Ingeniería de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, y también se compartió en esa revista el impacto en la infraestructura de transporte, no solamente en Puerto Rico, sino también en el Caribe. La otra revista a nivel internacional es la del Instituto de Ingenieros de Transportación, en donde se publicó estos hallazgos con pertinencia a la infraestructura de transporte. Hemos resumido en 7 áreas principales los daños que sufrió Puerto Rico, una isla de 3.500 millas cuadradas, pero que sufrió daños significativos. Primero, en la región oeste, sufrimos daños significativos asociados a la erosión costanera, inundaciones, deslizamientos. También tuvimos la reconstrucción de todo lo pertinente a las telecomunicaciones. Y en términos de derrumbes, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, había documentado sobre 70.000 derrumbes y deslizamientos a raíz del paso del huracán. En la infraestructura de transporte tuvimos socavación de pavimentos, daños innumerables a la infraestructura de puentes, sobre 1.200 semáforos que fueron averiados, la reconstrucción de la red eléctrica, en donde Puerto Rico 100% estuvo apagada completo debido al paso del huracán, y la limpieza de escombros más alta reconocida por los Estados Unidos por milla cuadrada para un evento de esta naturaleza. Acá en el pueblo de San Germán, estando en la región oeste,
fue uno de los municipios en donde estuvo más rápido desde el punto de vista de la apertura de caminos y carreteras en cumplir en un 100%. Y a su vez, durante el paso del huracán María, una vez se empezaron los servicios de restauración de los servicios esenciales, tenía prácticamente el 95% de los servicios de agua y un 65% de restaurado el servicio eléctrico. En su pantalla pues, pueden observar un lugar representativo aquí en San Germán, en donde pueden observar las filas de tanto de los vehículos como los residentes que venían en búsqueda de gasolina para atender las plantas eléctricas y para los servicios de transporte. Un daño significativo que ocurrió en toda la región oeste ciertamente fueron los problemas en las costas y los daños asociados a inundaciones. El informe que presentamos en la pantalla, que resume los daños del huracán María para el periodo con antelación, la noche del 19 al 21 de septiembre del 2017, estamos mostrando una distribución de los daños asociados a la precipitación, como lo pueden ver en esta escala de diferentes colores, y donde observa en la región oeste, donde tenemos los colores tanto del rojo como el violeta, y se desprende que los pueblos del oeste, durante el paso del ciclón, fue en los municipios de San Germán, donde se registraron casi 11.12 pulgadas de lluvia. En Rincón se registró aproximadamente 11.8 pulgadas de lluvia, Lajas con 8.5, Cabo Rojo con 7.7 y Aguadilla con 6.2. Habíamos mencionado el impacto de los deslizamientos y también aledaño a los cuerpos de agua, y aquí pueden ver específicamente muestra la residencia, y aquí señala que es de Genoveva Rodríguez y su hermano, en donde perdieron parte del terreno que yace peligrosamente al borde de una caída. Y como esto hay cientos de casos de familias que sufrieron daño a raíz de este desastre natural sin precedentes en la historia de Puerto Rico. ¿Cómo fue el proceso de restauración de los servicios esenciales? Aquí estamos presentando un resumen del % de restauración para unas fechas específicas en el 2018. A modo de ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica había restaurado el 83.8% de la generación a esta fecha. La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado tenía un 98.5% de los clientes al 19 de febrero, y en telecomunicaciones teníamos un 98.5% de clientes al 2 de febrero del 2018. Los puertos que estaban reabiertos teníamos el 100% ya para el 24 de enero, y en términos de las estaciones de gasolina, donde fue un impacto significativo, como se recuerda, por la entrada de combustible solamente en el puerto de San Juan. Ya teníamos reabierto el 100% el 24 de enero, y las gasolinas el 88% el 26 de diciembre del 2017. En el área metropolitana de San Juan, la Autoridad Metropolitana de Autobuses ya estaba dando servicio a todos sus usuarios el 100% para el 24 de enero, y la Oficina de Correo de los Estados Unidos tenía el 100%. Desde el punto de vista, antes de la radiografía, si me permite, quería aclarar lo siguiente.
La he dividido en dos categorías, la radiografía de puentes y la radiografía de pavimento. Estos datos que estamos mostrando es antes del paso del huracán María. Puerto Rico, según datos suministrados por la Autoridad de Carreteras de Transportación, la Oficina de Puentes, teníamos 2.304 puentes en inventario, de los cuales 780 pertenecen al Sistema Nacional de Carreteras con asistencia federal y 1.269 estaban clasificados deficientes y que teníamos prácticamente casi el 50% antes del huracán. Puentes funcionalmente obsoletos teníamos 968 y estructuras deficientes teníamos 301, que representaban un 10% del total del inventario de puentes. Ahora bien, desde el punto de vista de la vida útil para las cuales se diseñan los puentes, siguiendo las normas más estrictas y reglamentos del Departamento de Transportación Federal, reportando a base de 50 años, el 33%, estamos hablando 762 puentes, el 33.1, tienen 50 años o más de vida. Y el 12.5%, que representa 287, tienen 3/4 de siglo, 75 años o más. Y eso es alarmante por la fragilidad de nuestro sistema de puentes en nuestra isla. La radiografía, desde el punto de vista de pavimentos, también es de preocupación. Tenemos, en términos de carretera, tenemos 1.500 tramos de carreteras urbanas y rurales que sufrieron daños y no estamos documentando la longitud total, pero simplemente sepan que fueron tramos reportados. También tenemos 129 puentes que fueron afectados, que representan el 6%, y tenemos 22 puentes con daños estructurales mayores, de los cuales el 7 tenía socavación crítica y 15 se habían reportado que habían colapsado. Parte del mobiliario de la infraestructura en transporte incluye el sistema de semáforos, tanto en los corredores principales en áreas urbanas como intersecciones aisladas. Según el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Puerto Rico tiene aproximadamente 1.200 intersecciones semaforizadas, de los cuales el 100% están averiados y 615 están reparados o en operación. Además, tenemos 220 reparados, pero sin operar por falta de energía eléctrica a la fecha del 11 de enero, y 8.7 millones de fondos se habían asignado para estos efectos por la Administración Federal de Carreteras. Obviamente, para aquella época había también la problemática de los problemas de rotulación, se extendimos gran parte de todo el sistema de rotulación, mástiles y los diferentes accesorios que hacen falta como parte de la restauración de estos dispositivos de control de tráfico. Entrando también de lleno a atender lo pertinente a otros sistemas de transporte en Puerto Rico. Post huracán María se encuentran las facilidades de aeropuertos y los puertos. Los aeropuertos están bajo la jurisdicción de la Federal Aviation Administration y habían reportado un colapso total del sistema de control del tráfico aéreo. Tanto el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina como el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla. También tuvimos daños en las boyas de navegación en puertos marítimos
y el tren urbano, que la fase 1 cuenta con 16 estaciones, tenía el cierre de estaciones por daño estructural en 14 de las 16 estaciones. ¿Qué es parte de esas lecciones aprendidas? Es la importancia de que Puerto Rico tenga un plan sistémico para poder tener la resiliencia y podernos adaptarnos para eventos naturales de esta naturaleza en un futuro. No solamente la parte de huracanes, también la parte de terremotos, inundaciones y otros daños asociados a eventos que están fuera del control del ser humano. Y ciertamente por eso es pertinente que reconozcamos la resiliencia, que tiene 4 componentes: la normalidad, la parte de la ruptura y la parte de adaptación, y más adelante vamos a entrar en detalle a cada uno de ellos, pero primero vamos a atender lo pertinente a la definición. La resiliencia es la habilidad para prepararse y planificar, absorber, recuperarse o recuperarse más exitosamente ante eventos adversos reales o potenciales. De cuán resiliente es esa infraestructura, ya sea la de transporte, vivienda, eléctrica, agua, en general, a salud, pues más rápido vamos a poder llegar a la normalidad y poder seguir atendiendo todas nuestras responsabilidades de día a día. Y por eso es pertinente que se incluya la resiliencia, los planes de diseño futuro en todas las áreas que promueven al desarrollo económico de un país. Le había hablado que eran los cuatro etapas principales del ciclo de resiliencia. Pues la normalidad es cuando el sistema opera a capacidad completa. Esa es la parte ideal. Cuando tenemos lo que decimos en inglés un breakdown, que también lo llamo una ruptura, ese es un evento, obviamente, que va a afectar esa normalidad, esa capacidad completa del sistema, y se pierde la función de uno o más de sus elementos. Por ejemplo, una ruptura de un puente, aunque sea un puente y sean 30 kilómetros de carretera, pero eso conecta de punto A a punto B, usted tendría que relocalizar esos vehículos a rutas alternas. Y si es una carretera primaria que ha sido diseñada para vehículos, para transitar carga pesada, o los camiones que llevan el combustible, que tienen 10.000 galones, que representa en términos de carga más de 80 y pico mil libras, sin considerar la carga del camión, estamos hablando que puede ser sobre 100.000 libras. Usted tendría un camión lleno de gasolina, un tanquero, relocalizarla para que use una carretera secundaria o terciaria, le va a crear un daño prematuro y posiblemente otros problemas a la infraestructura de transporte. Lo mismo es esa rotura de ese puente, vamos a tenerlo en una perspectiva, cuando haya que atender la reparación, como ocurrió la represa de Oaxaca, y todo el equipo y camiones militares y los diferentes camiones de agregados que fueron a llegar a la represa, pues es una carga que no se vislumbra y entonces nos afecta adversamente. Por eso es que es pertinente este plan de resiliencia y poder anticipar y prever estas roturas y tener también la redundancia en las rutas. El próximo paso en este ciclo sería lo que nosotros llamamos la autodeterminación, y es sinónimo de lo que nosotros llamamos la parte de adaptación. ¿Cómo se adapta esa comunidad? El gobierno no necesariamente provee todo ese sustento, así que las sociedades sin fines de lucro pueden ser parte esencial en este proceso. Se trabaja de una manera coordinada, planificada, para poder contribuir y ayudar a los municipios, a la región y al país en esta parte de adaptación.
Y por último, en este ciclo es la parte de recuperación, de cómo se restaura esa infraestructura y esos servicios del sistema para poder llegar a la normalidad por capacidad completa. Así que es pertinente que a nivel de país y las diferentes instrumentalidades del gobierno tengan esos planes de restauración y poderse adaptar a estos cambios que ya vinieron para quedarse. Ya sabemos que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas han reconocido una serie de agravantes que están ocurriendo, principalmente a nosotros acá en Puerto Rico, en el Caribe. Tenemos el problema del cambio climático y los cambios en el nivel de elevación del mar. Así que tenemos que anticipar y prever en el futuro. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista del sistema de transporte que tuvo María en esa infraestructura que no es resiliente? Pues a todos nos afecta el tiempo de viaje. Estaba dando el ejemplo de los puentes. Si uno tiene que tener una ruta alterna, o hay los problemas de inundaciones, o problemas de deslizamiento, o la erosión costera, cada uno de esos afecta adversamente los otros componentes del sistema. Y el tiempo, obviamente, representa demora significativa, aumenta los costos de vehículos de motor, porque vamos a tener más demoras y estén buscando rutas más largas. Y obviamente redunda en la pérdida económica. Y por último, pero no menos importante, es la problemática asociada a las vidas y los heridos que surgen, no solamente en ese evento, pero también si los otros servicios esenciales, la transportación no llega de manera rápida para poder llegar los suministros, como fueran los hospitales o diferentes servicios, como son donde están los bomberos o otros servicios que dan apoyo al país. Así que tenemos que tener eso también claro, que no resiliente es adverso a todo el país. Puerto Rico, en esta coyuntura histórica, está la ley promesa, en donde tiene que lograr el gobierno, en conjunto con este mandato a nivel del Congreso, de tener 4 años consecutivos, de tener un presupuesto balanceado. Y la Autoridad de Carretera y Transportación, que es un brazo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, presentó su plan fiscal para los próximos 6 años, y ahí es donde se pudo observar la obra majestuosa de rehabilitación que hay que atender en Puerto Rico a raíz de la condición que teníamos antes de María de la deficiencia en el inventario de puentes, que sabemos que era casi un 50%, y la condición de la infraestructura de pavimento, que en un momento dado el 80% estaba clasificada como deficiente. De ese informe, en lo pertinente, se trajo a colación que la infraestructura de transporte ciertamente es un activo clave para la economía, principalmente en una isla, en el caso nuestro una isla caribeña, en donde dependemos prácticamente del sistema de carreteras para el transporte de mercancías y de todos nosotros los usuarios de un lugar a otro, y no tenemos una red ferroviaria para el transporte de carga. Así que en donde en una isla que tenemos la cordillera central y tenemos que gran parte del sistema nacional de carretera está en las costas, es crítico cómo se atienden y se mitiga para procesos asociados a inundaciones, a posibles deslizamientos, a posibles puentes que tengan, y se identifique que tengan más de 50 años,
que se planifique cómo restaurarlos y podernos adaptar para atenderlos de una manera eficiente y que trabajemos para todo el país de una manera coordinada. ¿Qué otro aspecto es importante que tenemos que tener claro? Es la equidad. La equidad es crítica y lo he mostrado en esta época de los huracanes. Sí aprendimos que hay áreas que eran más vulnerables y la falta de mantenimiento en ciertas regiones les hizo un reto y un desafío seguir adelante. Así que aquí estoy resumiendo por qué la infraestructura de transporte es esencial, es vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Provee acceso a empleos y a servicios, exportaciones de fabricación de alto valor y para atender la parte de importación a los consumidores, el acceso a los diferentes puertos en Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Ceiba, Fajardo, el área metropolitana es crítica. Y obviamente los puertos aéreos, los diferentes aeropuertos, para promover el turismo, tanto el turismo asociado, que muchas veces nosotros hablamos de las playas, pero del turismo interno y las bellezas que tiene la región oeste. Y un indicador de ese desarrollo económico es la construcción. Por eso es que la construcción de viviendas, de carreteras, puentes, la rehabilitación y adaptación es crítica como un indicador de desarrollo económico. Y también los ingresos del gobierno relacionados a las diferentes actividades de transporte. Y cuando ustedes buscan, el transporte es un componente vital desde el punto de vista de competitividad económica. Aquí le hice un resumen, y esto fue allá para el 2016, justo antes del huracán María, del Producto Ingreso Bruto en transporte y almacenamiento. Teníamos 985 millones, que representaba 1%, y los ingresos netos en el transporte eran 720 millones para el 0.8%. Y así pueden ver las diferentes categorías. Los gastos de los visitantes que vienen a la isla representan prácticamente 3.985 millones, y fondos federales que recibimos de las agencias gubernamentales asociadas a la transportación, corporaciones públicas, que está el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carretera y Transportación, a través de la Administración Federal de Carreteras, son aproximadamente 234 millones. Y ahí pueden ver pues, un resumen en las últimas categorías, en donde el valor total de las exportaciones asciende a casi un 68.4%, las importaciones a un 41%. Y ciertamente, pues por eso es pertinente que reconozcamos esta importancia de nuestro sistema de transporte. Aquí tengo un resumen ahora sí del inventario de puentes después del huracán María. Les había indicado que teníamos 2.343 puentes al 2017 antes del huracán. Y algo que es pertinente y una lección aprendida, que el 75.6%, casi sobre 3/4 partes, pasan sobre cuerpos de agua. Así que estos 1.772 puentes, sabemos que tiene que haber un acuerdo integrado con las agencias del Departamento de Recursos Naturales, con los que tienen la responsabilidad de velar por el mantenimiento de esos cuerpos de agua, porque en la medida que esos puentes haya unos obstáculos o se tape el flujo, ya sea por la caída de árboles o algunas utilidades, pues entonces crea el potencial de inundación y el potencial de colapso de esas pilas. Ahí también están viendo el impacto de los puentes. Tuvimos 26 puentes que representan 1.1% que colapsaron. Tenemos 31 que fueron puentes que hubo que cerrar, eso representa un 1.3. Y aquí viene lo otro representativo. Hay puentes que tuvieron daño en los accesos. Hubo 331 puentes, estamos hablando 14%. ¿Qué implica? Aunque no un cierre total, un cierre parcial me cierra un carril o más de un carril, me crea unas demoras innecesarias, unos tiempos de viaje significativos, y me está
redistribuyendo la carga a los otros carriles, a su vez que reduce la vida útil de los mismos. En total, tuvimos 388 puentes, que representa un 17% de toda la red allá en 2017. Así que ese número es significativo y amerita a que tengamos un plan, no de un año o de un cuatrenio. Tenemos que tener un plan decenal, infraestructura 2030, lo mínimo para poder atender todos estos elementos. Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Carreteras, teníamos lo siguiente. Esta es la red principal, que fue designada en 1995 por el gobierno federal. Esa es la red que tiene que llegar a todos los puertos y aeropuertos y las carreteras primarias. Tuvimos 42 puentes averiados y el promedio de construcción de los puentes colapsados, impresionante, tenía 50 años, 1968. ¿Cómo estos daños los cuantificamos desde el punto de vista económico? El gobierno de Puerto Rico, el estimado que hizo después del paso del huracán María, estábamos hablando de 94.000 millones de fondos, de los cuales ustedes han visto que habían habido asignaciones presupuestarias a nivel federal. No nos ha llegado ni el 10% de muchos de estos fondos y tenemos muchos fondos pendientes en donde tiene que haber una planificación desde el punto de vista de fondos de pareo en algunas instancias, todos los permisos pertinentes que haya que atender, y tenemos que tener ya el paquete de proyectos listos, project ready, para poderlos implantar y de manera sistémica, y ese es el reto que tenemos nosotros en este momento. Desde el punto de vista de la NOAA se había estimado 90.000. ¿Cuál es la situación en otros sistemas de transporte en Puerto Rico? Pues tenemos la información de la oficina del gobernador. En la parte de carreteras, puente y transporte colectivo estamos hablando de 4.500 millones, los puertos marítimos y aeropuertos 1.350 millones, y el Departamento de Transportación de los Estados Unidos, a 3 meses después del paso del huracán, había desembolsado apenas 72.5 millones para la recuperación de la infraestructura. Este desglose, habíamos hablado de los 94 millones o 94 billones, que estamos hablando de 94.000 millones, que son 94 billones. Aquí pueden ver la distribución en alojamiento. Teníamos 31 billones, en la red de energía 17, en salud 14, y en el sector de la infraestructura de transporte hicimos una subdivisión. La parte atendiendo el sector de autopistas y puentes, teníamos 4.5 billones para las zonas portuarias, los puertos navales y aeropuertos 1.3, restauración de edificios públicos 0.15 y el sistema de drenaje 1.4. ¿Cómo estamos en el estado de recuperación, restauración de estos servicios esenciales? Pues pueden ver aquí un resumen. Ya esto fue ya para abril del 2018. Ya habían transcurrido 7 meses y Prepa tenía 95.9% de los clientes ya tenían servicio, y desde el punto de vista de generación teníamos 97.3%. Acueducto y alcantarillado tenían 98.9 clientes y tenían 1.216.159 medidores de agua activos. Las telecomunicaciones, para el 14 de abril teníamos prácticamente el 99%, teníamos el 100% de los puertos navales en enero. Las estaciones de servicio de gasolina teníamos pues ya el 88% en diciembre, y ya esto habíamos mencionado previamente, 100% de la AMA en enero, tren urbano teníamos solamente 14 de 16 abiertas, y las oficinas postales. Y que esto habíamos mencionado algunas previamente, pero tenemos aquí otras fechas actualizadas. Con esto vamos a ir terminando la presentación desde el punto de vista de lecciones aprendidas, reflexiones, recuperación y resiliencia.
Y pueden ver el antes y después de esta fotografía que pueden ver a mano izquierda, que hizo historia a nivel de la nación, que fue publicada por el Wall Street Journal, y pueden ver el antes y después en esta carretera de Toa Alta, de la PR2, y pueden ver las medidas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Carretera y Transportación, para abrir el paso, atender ese lavado de ese tramo de carretera, con las provisiones en los taludes para proveer la resiliencia adecuada en el caso de una futura embate similar al que sostuvimos acá en María. ¿Qué debemos tener claro? Pues nosotros somos una isla y sí que tenemos unas amenazas reales, naturales en la zona costarera. Aquí hemos dividido en 5 categorías las que son apremiantes. El alza del nivel del mar, que es la parte superior izquierda, y teníamos varias que habíamos presentado, pero sí quería resaltar lo siguiente, que tenemos también los problemas de tsunamis y los problemas de elevación del nivel del mar, los problemas de la parte de cómo hacer la infraestructura más dura en algunos lugares y tomar esa determinación. Y en el área oeste principalmente tenemos el problema alrededor de todas las costas de la elevación del nivel del mar, que tenemos que tenerlo presente, y está asociado a los problemas de los permisos en la zona marítimo terrestre. Desde el punto de vista del área de la transportación, Puerto Rico tiene lo que se llaman los planos modelos. Los planos modelos se llaman también Standard Drawings en inglés, y son una serie de requerimientos mínimos que se tiene que tener para un ingeniero o una firma de diseño que vaya a hacer trabajo para la Autoridad de Carreteras y Transportación, y ahí atienden detalles de los que deben ser los estribos de puentes, los planes de control de tráfico, los terminales en las vallas, las barreras, cómo debe hacer la preservación de pavimentos, la luminaria, entre otros. Y esos planes ameritan que sean actualizados y sean adaptados para atender la parte de la resiliencia en un futuro. Así que esa es una de las partes que tiene que atender Puerto Rico en la Autoridad de Carreteras y Transportación. Las lecciones aprendidas de los 300 puentes, casi el 311 puentes que había mencionado previamente, una de las áreas más críticas fue la socavación en los estribos, y aprendimos de que ahí hay que tener unos diseños alternos que mencionamos en la parte de los planos modelos de la Autoridad de Carretera y Transportación y las diferentes agencias, porque ciertamente fue una de las áreas que nos afectó debido a la alta velocidad y a los flujos turbulentos que se tuvieron en esos puentes, en donde les mencionamos que el 76% de los puentes pasan sobre cuerpos de agua. Así que ese hecho trascendental amerita un trabajo interagencial para asegurarnos de que esto, mitigarlo y no vuelva a suceder o adaptar. En la parte de la erosión costera, aquí vemos un ejemplo en Mayagüez, en la carretera, la PR64, en donde pues, tenemos muchas viviendas que están en lo que se llama la zona marítimo terrestre, y tenemos que cumplir las leyes, ser más rigurosos en la otorgación de los permisos, y en algunos casos el gobierno tiene que considerar seriamente la expropiación en el balance de intereses de las vidas de las personas que residen ahí. Y sabemos que en muchos casos, muchas de esas viviendas tienen los turistas. En Rincón, por ejemplo, tiene muchos turistas y vimos muchos daños, y en Aguada, que habría que reconsiderar debido al cambio climático y la elevación
del nivel del mar, esos futuros permisos y la posible asociación de expropiación. Ahora bien, hubo otros beneficios gracias a la planificación estratégica de la red de infraestructura de carretera aprendimos. Y es que al Puerto Rico tener muchas carreteras en donde ya se había planificado tener paseos que tuvieran 10 pies de ancho, hace 3 metros, esos paseos, cuando tuvimos que trabajar la gasolina, en donde teníamos que ir a ciertas gasolineras estratégicas, que eran las que estaban, la mayoría que estaban abiertas, pero las que estaban cerca de la red de carretera, del Sistema Nacional de Carreteras, al nosotros tener los paseos, servía como un estacionamiento provisional y no me afectaba los carriles principales de la vía y se podía mantener el flujo, no solamente para los vehículos privados, sino para los vehículos que venían a atender las emergencias, las ambulancias, el equipo, la Guardia Nacional, entre otros, que eran los que proveían los suministros y podían llegar rápido a los hospitales donde estaban haciendo la reparación. Así que los paseos fue un aspecto positivo en Puerto Rico. Aspecto entonces para mejorar, pues el mantenimiento preventivo el sistema de alcantarillado pluvial. Obviamente estas fotos que hemos tomado nos percatamos que existían, hace falta el mantenimiento a las rejillas y tiene que planificar, y esto es a nivel local, municipal, pero también la misma comunidad puede ayudar. Y vemos que nosotros estando en el trópico tenemos muchos árboles, el recogido de las hojas es fundamental. Nosotros hemos visto varias comunidades que han retomado esta iniciativa para evitar y prever que se tapen estas facilidades y reconocemos y aplaudimos estas iniciativas. Otro aspecto crítico fue que tengamos un mapa de carreteras tanto a nivel del país, pero en la región, acá en el oeste, que estamos en San Germán, que tenemos la 114, pero tenemos la carretera número 2, pues sabemos que la 114 tiene áreas que son inundables, ahora mismo hay unas carreteras tan rotuladas previamente, pues tenemos que identificar y pedir a los municipios que colindan, San Germán, Hormiguero, como decirlo, Cabo Rojo, Hormiguero con Mayagüez, que esas carreteras se les dé prioridad y se restauren y se adapten de tal manera que si hubiera un colapso, vamos a decir, no fortuito o que no se esperaba de causa mayor en uno de los puentes de la carretera número 2, estas rutas alternas tengan la capacidad mínima no solamente para el flujo peatonal, para el flujo vehicular, corrección, pero también para poder atender parte de esa carga pesada que se va a tener que desviar. Y tenemos que atender esa redundancia en todos los pueblos de la costa, que son 44. Aquí estamos mostrando una manera que se tenga el mapa principal y tengamos también el mapa de los camiones. Esto es similar en Estados Unidos, que se tienen las rutas prioritarias cuando hay las nevadas grandes, pues la ruta que tienen que darle mantenimiento principal y despejar la nieve para que pueda pasar los camiones y los servicios esenciales. Lo mismo es que tengamos los mapas de tsunami atendidos, principalmente para Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico, siendo una isla, nosotros teníamos 1.200 semáforos y nosotros dependemos prácticamente del vehículo privado. Un semáforo que esté inoperante, pues que nos crea una situación y unas demoras excesivas. Así que se tiene que planificarse se tiene que planificar y el corredor, cómo se programa el mismo, los sistemas actuados o semiactuados, que esté sincronizado para que la velocidad de progresión se pueda mover los vehículos a una velocidad razonable para ese corredor. Así que la parte de la programación es una, pero ¿qué pasó? Igual que pasó en el huracán Andrew en 1991 en la Florida, pues muchos de los mástiles fallaron y por el caso de Puerto Rico el sistema de catenaria, que son los cables que conectan, pues hay que revisitar esos diseños de la catenaria, los mástiles
y buscar los mecanismos para actualizarlos con los nuevos códigos y las normas, en este caso las normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la American Society for Civil Engineers, que atienda para esos vientos de categoría 4 y en alguna casa categoría 5 para atender las particularidades de Puerto Rico y del Caribe. Esto también incluye la parte del código de las normas de la ACE, específicamente para la parte de la rotulación. Los rótulos grandes, los rectangulares, que son los que proveen información de guía y que ustedes ven que cruzan de esquina a esquina una carretera en donde le ilustra los lugares, los destinos. Eso que tiene una área de superficie significativa amerita revisitar y diseñarlo para que puedan sostener esos vientos. Pero estos son lo que se llaman los overhead signs en inglés. Pero al costado, que son los rótulos, el roadside, o los rótulos a la orilla de la carretera, los nuevos diseños para atender la seguridad de los usuarios están diseñados para que cedan al impacto, lo que se llama un breakaway. ¿Qué ocurre? Eso implica que los postes tienen lo que nosotros llamamos una sección transversal reducida para que si un vehículo perdiera el control, la carretera lo perdone, lo que se llama un forgiving highway, pues nosotros tendríamos que revisitar esos diseños en ese balance de intereses, porque con los vientos solamente se dieron todos esos rótulos, entonces afecta adversamente, principalmente a los turistas para llegar de un destino a otro. Obviamente sabemos que con las tecnologías de las diferentes plataformas de navegación, hoy en día utilizando, si uno tiene un sistema de posición geográfica, tenemos los Global Positioning System, y usted tiene un celular inteligente en su vehículo, usted puede mostrar cuál es su destino y le puede dar rutas alternas. Y hoy en día, pues, el sistema de GPS y con las coordenadas correspondientes te puede identificar rutas alternas hasta cuando hay congestión o cuando han identificado algún colapso o alguna demora en una ruta. Pero siempre hace falta los rótulos, principalmente ese destino final es crítico. Y obviamente hay que tener cuidado en ese balance de intereses, que usando los sistemas de posicionamiento global, la persona esté tomando una distracción y me cree otro accidente. Pero independientemente hay que revisitar los diseños de la rotulación de esos rótulos que cruzan la carretera, los postes y los que están a la orilla de la carretera para resistir los vientos. Y nuevamente, los códigos de la American Society of Civil Engineers están actualizados para Puerto Rico y el Caribe son pertinentes. Seguimos esa línea, los postes de utilidades. Los códigos de construcción, hubo una evaluación que identificaron que con antelación para 1996, también ocurrió algo en 2003, pues identificaron una serie de fallas y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos hizo un estudio y identificaron que hubo problemas tanto de postes de hormigón aislados como de una secuencia de postes, una hilera. La hilera pues tiene que ver también con los cables que conectaban y la cantidad que había, pero en resumidas cuentas, los postes de utilidades y luminarias de todos los materiales también, pero tanto hormigón como acero, que fallaron en la base y una tercera parte superior de su longitud, hay que volver a revisitar el diseño para atender y sea más resistente, atender la resiliencia para los vientos que recibió Puerto Rico a raíz del huracán María. De la erosión ya hemos mencionado en las costas, pero la otra crítica es la parte de la cordillera central. Puerto Rico tiene una topografía montañosa significativa, la cordillera central, la Sierra de Luquillo, la Sierra de Cayey, y como les dije, el USGS, el United States Geological Survey, documentó sobre 70.000 deslizamientos, algo impresionante. Y cada deslizamiento, hay unos que son de menor grado, otros de mayor grado, afectaron la infraestructura de transporte y obviamente algunas viviendas y residencias. El ejemplo que más recordamos en el oeste fue los problemas, no tanto la parte de deslizamiento, principalmente es lo que pasó en Marmelle, y la parte de erosión, pues en varias de las costas, en Mayagüez principalmente vimos daños significativos a Aguada y Rincón. Así que tenemos que buscar
cómo anticipar y prever la reducción de los riesgos de derrumbe en la montaña y de cómo protegemos sus taludes y los permisos en las costas, como habíamos dicho, la erosión. ¿Qué es crítico también para los postes? La parte de atender la vegetación, cómo controlamos la vegetación a la orilla de la carretera, porque nos puede afectar la electricidad y afecta también la visibilidad de los postes que proveen también luminaria en áreas urbanas. Así que tenemos que atender esta parte, otra lección aprendida, y tenemos que buscar diseños alternos, llamamos esta infraestructura sostenible, y obviamente tenemos un solo planeta. Tenemos que buscar la reutilización de materiales y con esto cerraríamos esta presentación. Así que las Naciones Unidas ha identificado 17 metas o objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales le había mencionado el cambio climático, que es la meta número 14, pero tenemos otras 3 áreas que son críticas para nosotros en la infraestructura de transporte. La primera es la número 3, que es la que atiende la salud pública. Y ahí está, cómo nosotros poder prever los choques y tener una visión que se llama la visión cero, para reducir a cero las fatalidades y heridas serias en las carreteras, en donde a nivel mundial estamos hablando de 1.3 millones de fatalidades y sobre 50.000 heridas serias que tenemos que ver cómo mitigar y anticipar y prever. Puerto Rico ha sido positivo en reducir de 630 fatalidades a menos de 300, pero obviamente con lo que pasó en el 2017, el huracán María, hay estadísticas que tienen que ser actualizadas por la misma Policía de Puerto Rico, y hubo mucha incertidumbre porque salieron 2.875 fatalidades en agosto, y esa misma situación atípica ocurrió también con la documentación de los heridos y fatalidades, heridas serias. ¿Qué pasa también? Hoy en día tenemos que buscar cómo tener esas bases de datos actualizadas para que se nos haga más fácil poder planificar la restauración de las mismas. Y estábamos diciendo la parte sostenible por los pavimentos, a modo de ejemplo. Pues tenemos que poder cómo utilizar las gomas trituradas, la disposición de gomas trituradas es crítico para la salud pública, y se puede utilizar en pavimentos siempre y cuando se tengan los diseños adecuados.